Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a este repaso informativo pendientes de la última hora mirando a las caídas en Wall Street, las caídas en preapertura y también pendientes de los planes del presidente de Estados Unidos, pendientes de Donald Trump. Y es que se ha filtrado en los últimos minutos un borrador de la propuesta de paz del presidente de Estados Unidos para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania. Según varios medios ucranianos y una agencia de noticias rusa, el plan contempla dos puntos principales. Lo primero, la neutralidad de Ucrania respecto a la OTAN y la adhesión a la Unión Europea en 2030. Ucrania se comprometería a no unirse a la OTAN. Es una de las exigencias de Vladimir Putin, manteniendo una postura de neutralidad militar. Sin embargo, se le permitiría avanzar en su proceso de integración en la Unión Europea, lo que fortalecería sus lazos económicos y políticos con Europa. El segundo punto, importante también, reconocimiento del control ruso sobre territorios ocupados. Rusia mantendría el control de las regiones ucranianas actualmente ocupadas, consolidando su influencia en esas áreas. Hay varias fechas, como por ejemplo el 20 de abril de 2025. El plan prevé desde esta fecha que se declare una tregua en toda la línea del frente, que incluiría una retirada de las tropas ucranianas de la región rusa de Kursk. Además, a finales de abril de 2025 se celebraría una conferencia internacional de paz que tendría como objetivo la formalización de un acuerdo entre Rusia y Ucrania con la mediación de Estados Unidos, China, países europeos y países del sur global. El 9 de mayo, el Día de Europa y de la victoria en Rusia por el fin de la Segunda Guerra Mundial, sería la fecha prevista para el fin de la guerra, tras la que Ucrania tendría que suspender el régimen de ley marcial y la movilización. La última etapa del plan de Trump sería la celebración de elecciones presidenciales a finales de agosto y elecciones parlamentarias a finales de octubre. También miramos a la OTAN y es que Lituania y Estonia son los primeros países que se han comprometido a aumentar el gasto en defensa hasta el 5% de su PIB, en línea con las demandas del presidente estadounidense Donald Trump, es lo que informa Financial Times. El ministro de Asuntos Exteriores lituano dijo que su país destinará anualmente entre el 5 y el 6% de su PIB para financiar los gastos de defensa a partir del próximo año y hasta al menos 2030. Eso es aproximadamente el doble del actual presupuesto de defensa del país báltico. Europa se enfrenta a una nueva era, es lo que argumenta el alto cargo. También, por supuesto, dice presión, y es una presión buena y constructiva por parte de nuestro aliado estratégico y el mayor en la OTAN, es lo que afirma el propio Kęstutis. Dice que no podemos ignorar esos mensajes, pero no es la única razón. Para nosotros es fundamental contar con verdaderas capacidades de combate aquí. También miramos a Hungría. Ha acordado extender las sanciones contra Rusia por otros 6 meses a cambio de una declaración de la Unión Europea que aborde las preocupaciones de Budapest sobre la seguridad energética. Político recordó que el primer ministro húngaro Viktor Orbán mantuvo a la Unión Europea alerta al amenazar con bloquear la extensión de las sanciones contra Rusia, incluida la congelación de sus activos financieros. Un diplomático de la Unión Europea dijo que al bloquear las sanciones Hungría estaba jugando con fuego y colocando una bomba bajo la relación transatlántica. Mientras tanto, 2 diplomáticos europeos dijeron que se había llegado a un acuerdo de último momento para evitar la amenaza de Hungría de interrumpir la extensión de las sanciones. También precisamente en Europa les contamos que Donald Trump no ha perdido tiempo en poner nerviosos a los europeos con amenazas de apropiarse de Groenlandia y de iniciar guerras comerciales, pero hay un caso sorprendente en el que Europa se muestra cautamente optimista. Habla de Ucrania, la amenaza que Trump hizo el miércoles al presidente ruso Vladimir Putin de imponer nuevos aranceles y sanciones a Moscú si no llega a un acuerdo para detener esta guerra. Envió un mensaje bienvenido a los aliados europeos y a los partidarios de Ucrania. Lo están leyendo de manera más amplia como evidencia de que él entiende lo que está en juego en la guerra como ellos y no abandonará a Ucrania ni tampoco a sus aliados de la OTAN en sus próximos tratos con Vladimir Putin. Mientras tanto, el ejército ruso ha liberado hoy la localidad de Nikolaevo-Darino, en el distrito de Sucha, de la región fronteriza de Kursk, parcialmente ocupada por las Fuerzas Armadas de Ucrania desde agosto del año pasado. Es lo que informa hoy el Ministerio de Defensa ruso. Dice que en el marco de las acciones ofensivas, las unidades de la agrupación militar norte liberaron la localidad de Nikolaevo-Darino, además de causar bajas a las fuerzas de 11 brigadas enemigas, que incluían fuerzas de tanques y blindados, es lo que indica el mando ruso en su parte de guerra diario. La localidad está ubicada a unos 20 kilómetros al oeste de Sucha, la principal plaza tomada por los militares ucranianos durante su incursión.
Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a este espacio informativo, pendientes de la última hora, pendientes de los planes del presidente de Estados Unidos, de Donald Trump. Y es que se ha filtrado el borrador de la propuesta de paz del presidente de Estados Unidos para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania. Según varios medios ucranianos y una agencia de noticias rusa, el plan contempla dos puntos principales: neutralidad de Ucrania respecto a la OTAN y adhesión a la Unión Europea. De esta forma, Ucrania se comprometería a no unirse a la OTAN, manteniendo una postura de neutralidad militar. Sin embargo, se le permitiría avanzar en su proceso de integración en la Unión Europea, lo que fortalecería sus lazos económicos y políticos con Europa. Además, habría un reconocimiento del control ruso sobre territorios ocupados. Rusia mantendría el control de las regiones ucranianas actualmente ocupadas, consolidando su influencia en esas áreas. El 20 de abril de 2025 es una fecha señalada. El plan prevé desde esta fecha que se declare una tregua en toda la línea del frente. Incluiría una retirada de las tropas ucranianas de Kursk. Además, a finales de abril de 2025 se celebraría una conferencia internacional de paz. Tendría como objetivo la formalización de un acuerdo entre Rusia y Ucrania con la mediación de Estados Unidos, China, países europeos y países del sur global. La fecha clave es el 9 de mayo, el Día de Europa, el día de la victoria en Rusia por el fin de la Segunda Guerra Mundial. Sería la fecha prevista para el fin de la guerra, tras la que Ucrania tendría que suspender el régimen de ley marcial y la movilización. La última etapa del plan sería la celebración de elecciones presidenciales en Ucrania a finales de agosto y elecciones parlamentarias a finales de octubre. Precisamente los socios económicos de Estados Unidos están compitiendo para sostener los volúmenes comerciales en la era de Donald Trump, cerrando nuevos acuerdos bilaterales y redireccionando las cadenas de suministro para hacer frente al creciente proteccionismo de Estados Unidos. Los responsables de las políticas y los expertos en comercio dicen que los países están recurriendo a una táctica utilizada durante el primer mandato del presidente de Estados Unidos, cuando firmaron más acuerdos comerciales entre sí a medida que la mayor economía de consumo del mundo erigía barreras. Desde la elección de Trump en noviembre, la Unión Europea ha cerrado un acuerdo comercial largamente esperado con el bloque Mercosur de países sudamericanos. Ha actualizado un acuerdo de libre comercio con México y ha reabierto negociaciones con Malasia, que estaban moribundas durante más de una década. Mientras tanto, Trump, en sus primeros días en el cargo, amenazó con aranceles de hasta el 100% a China, del 25% a Canadá y México, y dijo que consideraba un impuesto general a todas las importaciones de Estados Unidos. También ordenó a las agencias del gobierno estadounidense que investigaran cuestiones comerciales, incluida la manipulación de divisas y los productos falsificados. Un Trump que también tiene malas noticias, en concreto la caída de su patrimonio neto la aleja de los hombres más ricos del mundo. El presidente Donald Trump se ha quedado fuera del índice de multimillonarios de Bloomberg, mientras que las acciones de su empresa de medios homónima sigue cayendo después de la inauguración. El viernes Trump fue ubicado en el puesto número 493 de la lista de Bloomberg de las 500 personas más ricas del mundo, con un patrimonio neto de 6.410 millones de dólares, por debajo de los 7.160 millones del lunes pasado. Mientras tanto, según Forbes, la fortuna de Trump actualmente asciende a 5.800 millones de dólares, lo que le coloca en el puesto 560 del mundo. El patrimonio neto del presidente se deriva en gran parte de sus negocios inmobiliarios, complementados más recientemente por su participación mayoritaria en la empresa matriz de True Social, así como su nueva incursión en el mundo de las criptomonedas. El desempeño de estos activos comerciales, en particular el precio de las acciones de TMTG, ha estado estrechamente vinculado a la trayectoria política del presidente, y muchos lo ven como un indicador de su popularidad actual. Mientras tanto, Estados Unidos y Colombia se alejan de lo que parecía una inminente guerra comercial. Lo ha confirmado la Casa Blanca, y el ministro de Exteriores colombiano, Luis Gilberto Murillo, ha dado por superado el desencuentro. Se vuelve a normalidad diplomática después de unas horas de máxima tensión en las que el presidente de Estados Unidos amenazaba con aranceles después de que el gobierno de Gustavo Petro rechazara 2 aviones con ciudadanos colombianos deportados, alegando también el propio Petro que respondería, que impondría aranceles, y advertía que no temía un golpe de Estado. Finalmente, la Casa Blanca ha informado de que Bogotá ha reculado y ha aceptado la propuesta de Donald Trump. Su ministro de Exteriores ha dado por superado el desencuentro y apuntaba a que seguirán recibiendo a los colombianos que retornen en situación de deportados, garantizando sus derechos como ciudadanos.
No ha pasado, como ven, ni una semana desde que Trump se sentara en el despacho Oval y ya ha dejado claro que no va a permitir que se cuestione su política migratoria. En las últimas horas ha dejado claro que su determinación es clara y no dudará en abrir una crisis diplomática o emprender una guerra comercial con aquellos que pretendan obstaculizar sus planes y, en concreto, la deportación de inmigrantes ilegales. Trump había anunciado sanciones para Colombia por la negativa de Petro a recibir 2 aviones militares con deportados colombianos. Según su plan, anunciado en su red social, se contemplaban aranceles de hasta el 25% las exportaciones colombianas y anularía los visados de los funcionarios del gobierno del país. En la segunda semana serían del 50% estos aranceles que, como decimos, finalmente han reculado. También miramos a la administración del presidente de Estados Unidos, que estaría trabajando en un acuerdo de asilo con el gobierno de El Salvador que permita a Estados Unidos deportar a migrantes de otros países al territorio del país centroamericano. Es lo que informa el domingo CBS News, que cita a 2 fuentes al tanto de este asunto. Según los informantes del medio, se trata del acuerdo denominado como Tercer País Seguro, que permitiría a funcionarios del Departamento de Inmigración de Estados Unidos efectuar deportación de población migrante no salvadoreña hacia este país centroamericano, bloqueándoles la opción de solicitar asilo en Estados Unidos. Desde CBS News precisaron que si el proyecto sale adelante supondría la reactivación de un pacto entre los 2 países concretado durante el primer mandato de Donald Trump, que nunca entró en vigor y que fue cancelado por el expresidente Joe Biden, junto con otros acuerdos semejantes con Guatemala y con Honduras. Miramos también a la reacción del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Ha transmitido palabras de apoyo de parte de su pueblo al mandatario colombiano Gustavo Petro, quien ha plantado cara a Donald Trump en medio de las recientes tensiones diplomáticas con Estados Unidos por la crisis migratoria. Dice en un comunicado que muestra su apoyo al presidente Gustavo Petro en su digna defensa de los derechos de los colombianos y su respuesta al tratamiento discriminatorio y al chantaje con el que se pretende presionar a su pueblo y a su América. Es lo que expresa Díaz-Canel a través de su canal de Telegram. También hablamos de China. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Mao Ning, ha dicho este lunes que la política migratoria de China es verificar primero y luego repatriar, lo que significa que Beijing aceptaría retomar a los inmigrantes que se demuestre que son ciudadanos chinos. Sus comentarios se producen mientras Estados Unidos intensifica la repatriación de inmigrantes ilegales bajo la administración de Donald Trump. Mao añadió que China se opone firmemente a la migración ilegal. Afirmaba además que el gobierno chino ha cooperado con varias agencias extranjeras encargadas de hacer cumplir la ley de inmigración, incluidas las de Estados Unidos, y logrando resultados positivos. El presidente de Estados Unidos, que ha expresado cuál es su receta para buscar su solución a Gaza, Jordania y Egipto, ya ha rechazado su propuesta, la que ponía sobre la mesa mientras volaba rodeado de prensa. Sugería una limpieza en Gaza. Saldría 1,5 millones de palestinos a Jordania y Egipto para avanzar en la reconstrucción. Trump ha hablado con Abdallah y quería hacerlo con al-Sisi y con Mahmoud Abbas, señalando que los palestinos no van a abandonar la zona. Dice que deberían acoger a los palestinos de Gaza devastada por la guerra, una idea que también ha rechazado de plano el grupo de Hamás. Pendientes de Donald Trump, también miramos a la reacción en Europa. La Unión Europea le preocupa que el presidente de Estados Unidos pueda llegar a un acuerdo directo con el presidente ruso Vladimir Putin para resolver el conflicto en Ucrania, sacando a la Unión Europea y a Kiev de las negociaciones. El país escribe sobre esto citando fuentes diplomáticas. Según ella, el regreso del republicano a la Casa Blanca ha aumentado el temor entre los europeos de que prepare un pacto con el líder ruso y deje a Ucrania y a la Unión Europea en segundo plano. Además, en Bruselas existe una creciente preocupación de que la Unión Europea se convierta en el único garante del cumplimiento del futuro acuerdo. El peligro es que Estados Unidos desarrolle un pacto poco beneficioso para Kiev, según el cual Europa financiará la próxima reconstrucción de Ucrania y se convertirá en garante del acuerdo. Según él, un plan así sería un desastre para la seguridad europea, por no hablar de una colosal derrota geopolítica. En los círculos dirigentes de los países de la Unión Europea están ganando impulso las conversaciones sobre futuras negociaciones, así como sobre fórmulas para crear garantías de seguridad. El énfasis está en intentar conseguir ayuda de Estados Unidos en este asunto. Hungría, por su parte, ha acordado extender las sanciones contra Rusia por otros 6 meses a cambio de una declaración de la Unión Europea que aborde las preocupaciones de Budapest sobre la seguridad energética. Político recordó que el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, mantuvo a la Unión Europea alerta al amenazar con bloquear la extensión de las sanciones contra Rusia, incluida la congelación de sus activos financieros. Un diplomático de la Unión Europea dijo que al bloquear las sanciones, Hungría estaba jugando con fuego y colocando una bomba bajo la relación transatlántica. Mientras
tanto, dos diplomáticos europeos dijeron que se había llegado a un acuerdo de último momento para evitar la amenaza de Hungría de interrumpir la extensión de las sanciones. Donald Trump no ha perdido tiempo en poner nerviosos a los europeos con amenazas de apropiarse de Groenlandia y de iniciar guerras comerciales, pero hay un caso sorprendente en el que Europa se muestra cautamente optimista. Habla de Ucrania, la amenaza que Trump hizo el miércoles al presidente ruso Vladimir Putin de imponer nuevos aranceles y sanciones a Moscú si no llega a un acuerdo para detener la guerra en Ucrania. Envió un mensaje bienvenido a los aliados europeos y otros partidarios de Ucrania. Los partidarios lo están leyendo de manera más amplia como evidencia de que él entiende lo que está en juego en la guerra como ellos y no abandonará a Ucrania, a sus aliados de la OTAN, en sus próximos tratos con Vladimir Putin. En Irán, el viceministro de Exteriores ha afirmado este lunes que su país está evaluando cómo tratar con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Avisó de que solo están dispuestos a discutir sobre su programa nuclear y no sobre sus misiles o su apoyo a los aliados en la región. Decía, estamos evaluando cómo tratar con Trump, consultando con nuestros amigos, es lo que apunta en una entrevista con la agencia ISNA. Ravancha aseguró que hasta ahora no se han intercambiado mensajes con la administración de Donald Trump. Dice además el diplomático que ha representado a su país en los últimos meses en reuniones con Reino Unido, Alemania y Francia, que Teherán está dispuesto a negociar solo su programa nuclear, en una aparente referencia a sus misiles balísticos y a su apoyo a sus aliados regionales. Pendientes también de la OTAN, del aumento del gasto en defensa, las presiones de Donald Trump, que por cierto enseguida les contamos, se reunirá con Benjamin Netanyahu la próxima semana. Una pausa, 2 minutos, enseguida se lo contamos en Negocios Televisión. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Recibes un mensaje alarmante de tu inquilino en el que te informa que no puede pagar el alquiler. No te preocupes, SEAC está aquí para ayudarte. Nuestro equipo te asegura que recibirás tu renta a tiempo. Con SEAC, tu renta está protegida. Recibes el ingreso en tu cuenta como siempre. Disfruta de la tranquilidad sabiendo que SEAC maneja el imprevisto por ti. Alquila tranquilo. SEAC responde. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Using a classic and merging it with modern. This is very provoking. Seguimos en Negocios Televisión, seguimos mirando a la última hora con un nombre propio, con todo el mundo pendiente de Donald Trump, mirando también, intentando analizar cuáles serán sus primeros movimientos, cuáles serán sus primeras reuniones. Hablaba precisamente de una reunión esta semana con Keir Starmer, con el que ayer mantuvo una llamada telefónica, y ahora sabemos que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu va a viajar a Washington la próxima semana para reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Es lo que informa Walla News este lunes. Según fuentes israelíes y estadounidenses de este medio, la reunión depende en gran medida de la salud de Netanyahu. Si la visita se concreta, el primer ministro será el primer líder extranjero invitado a la Casa Blanca desde la investidura de Donald Trump. La medida se produce tras una serie de acontecimientos en las relaciones entre Estados Unidos e Israel, incluida la autorización de Trump para la entrega de bombas de 900 kilogramos y la promesa del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, de estar hombro con su nación.
También miramos a últimas horas en torno a Rusia. Sigue la tensión, en este caso con Moldavia. Rusia acaba de convocar al embajador moldavo en Moscú. Lilian Dari ha sido convocado este lunes al Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, es lo que apunta un comunicado del Ministerio. La reunión fue convocada para expresar una protesta formal por las recientes acciones de un partido político moldavo. En un comunicado apuntan a que el jefe de la misión diplomática de Moldavia fue objeto de fuertes protestas a raíz de una reciente declaración de un partido político moldavo que contenía acusaciones infundadas contra el embajador ruso en Chisinau. Este incidente se produce en medio de crecientes tensiones entre ambos países, con Moscú criticado fuertemente por parte de Chisinau por acciones percibidas como hostiles. Miramos ahora a la OTAN. Lituania y Estonia son los primeros países que se han comprometido a aumentar el gasto en defensa hasta el 5% de su PIB, en línea con las demandas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es lo que informa Financial Times. El ministro de Asuntos Exteriores lituano dijo que su país destinará anualmente entre el 5 y el 6% de su PIB para financiar los gastos de defensa a partir del próximo año y al menos hasta 2030. Eso es aproximadamente el doble del actual presupuesto de defensa del país báltico. Europa se enfrenta a una nueva era. Dice además que por supuesto hay presión y que es una presión buena y constructiva por parte de su aliado estratégico y el mayor en la OTAN. Dice además que no se puede ignorar esos mensajes, pero no es la única razón. Es fundamental contar con verdaderas capacidades de combate aquí. La OTAN, que ha puesto en marcha un proceso para proporcionarle a la industria de defensa información clasificada relacionada con alguno de sus objetivos de capacidad altamente secretos. Es lo que informa este domingo la agencia Bloomberg, citando fuentes familiarizadas con el asunto. Según el medio, se trata de objetivos que determinan qué tipo de armas y de equipos deben producir los países miembros de la alianza. En este contexto, informantes detallaron que la OTAN busca convencer a las empresas del sector de la necesidad de aumentar su capacidad de producción, razón por la que intenta encontrar una forma de compartir datos sobre sus objetivos agregados en un formato seguro. Asimismo, fuentes indicaron que el bloque militar también ha comenzado un proceso por separado para compartir algunos datos clasificados con la Unión Europea. En este sentido, Bloomberg precisaba que son normas clasificadas, criterios militares destinados a coordinar las Fuerzas Armadas de los miembros y lograr la interoperabilidad entre los aliados, lo que podría incluir calibres de armas o vocabulario militar común. Mientras tanto, en la OTAN, Suecia y Letonia han denunciado y abierto una investigación sobre los daños causados en un cable submarino de fibra óptica entre ambos países. Ha sido dañado por factores externos. El daño a ese cable submarino del Báltico ha llevado a la OTAN a desplegar barcos de patrulla en la zona y desencadenó una investigación de sabotaje por parte de las autoridades suecas. El Servicio de Seguridad de Suecia tomó el control de un barco como parte de esta investigación. Es lo que apunta la Fiscalía del país. En Europa, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, intentará hablar este lunes con los ministros de Exteriores de los 27 sobre cómo responder mejor a las amenazas híbridas tras intensificar Rusia su campaña contra Bruselas. En sus redes sociales ha señalado cómo en la reunión de hoy debatirá sobre cómo prevenir y responder mejor a las amenazas híbridas en medio de la intensificación de la campaña de Rusia. Tomó esta decisión tras un nuevo sabotaje perpetrado a un cable submarino de fibra óptica en el mar Báltico. Dice que este incidente es el último que afecta a la infraestructura crítica de los Estados miembros de la Unión Europea. Precisamente los países de la Unión Europea han acordado este lunes la renovación de las sanciones del bloque a Rusia por su guerra contra Ucrania, según anuncia la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas. Dice literalmente: Europa cumple. Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea acaban de acordar renovar otra vez las sanciones a Rusia. Esto seguirá privando a Moscú de ingresos para financiar su guerra, es lo que señala Kallas en un mensaje en la red social X. La renovación de las sanciones fue posible después de que Hungría retiró su veto y se sumó al resto de los países del bloque. Desde inicios de 2022, la Unión Europea ya adoptó 15 paquetes de sanciones a Rusia y la renovación de esas medidas restrictivas requiere la unanimidad de los países del bloque. Sin embargo, Hungría había sugerido la opción de vetar la renovación de las sanciones que expiran el 31 de enero, alegando que sería conveniente conocer primero la política que adoptará el nuevo gobierno de Estados Unidos.
Mientras tanto, el ejército ruso ha liberado hoy la localidad de Nikolaevo-Darino, en el distrito de Sucha, de la región fronteriza de Kursk, parcialmente ocupada por las Fuerzas Armadas de Ucrania desde agosto del año pasado. Es lo que informa hoy el Ministerio de Defensa ruso. Dice que en el marco de las acciones ofensivas, las unidades de la agrupación militar Sever Norte liberaron la localidad de Nikolaevo-Darino, además de causar bajas a las fuerzas de 11 brigadas enemigas, que incluían fuerzas de tanques y blindados, es lo que indica el mando ruso en su parte de guerra diario. La localidad está ubicada a unos 20 kilómetros al oeste de Sucha, la principal plaza tomada por los militares ucranianos durante su incursión. Mientras tanto, el Kremlin afirmaba que aún no ha recibido ninguna señal por parte de Estados Unidos sobre una reunión entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de que los líderes dijeron la semana pasada que estaban listos para hacer contacto. Dice que hasta ahora no han recibido ninguna señal de los estadounidenses. La preparación sigue vigente, la misma preparación, como hemos escuchado, por parte de los estadounidenses. Es lo que declara este lunes a los periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. El presidente ruso Vladimir Putin, por su parte, ha felicitado a Alexander Lukashenko por su reelección como presidente de Bielorrusia y destacó la victoria convincente como prueba de la influencia política de Lukashenko y del indudable apoyo de la población. En una declaración del lunes, Putin destacó los recientes avances en el fortalecimiento de los lazos entre Moscú y Minsk. Expresó optimismo sobre la profundización de la cooperación ruso-bielorrusa. Además, reafirmó el compromiso de Rusia de mejorar la eficacia del Estado de la Unión y fomentar la integración dentro de la región euroasiática. Precisamente Bielorrusia, la gran aliada de Rusia, que se encamina para ver cómo su presidente Alexander Lukashenko gana de nuevo las elecciones y extiende su gobierno de 31 años, tras unas elecciones que Occidente tacha de farsa. El líder bielorruso ha ganado con el 87,6% de los votos en una elección presidencial este domingo, según una encuesta transmitida por la televisión estatal, después de desafiar a Occidente y defender el encarcelamiento de disidentes. Bielorrusia es aliado cercano de Vladimir Putin y ha gobernado el país desde 1994. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea han descalificado las elecciones como una farsa, porque dice que los medios independientes están prohibidos y todas las figuras de la oposición han sido enviadas a colonias penales o han sido obligadas a huir al extranjero. Cuando se le preguntó por esto a Lukashenko, dijo a los periodistas que ellos eran los autores de su propio destino. Precisamente Bielorrusia, que vincula el despliegue de misiles rusos Oresnik al de misiles de alcance intermedio de Estados Unidos en Europa. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha explicado este domingo que el despliegue en su país de los nuevos misiles rusos depende de lo que haga Europa con los misiles de alcance intermedio de Estados Unidos. Los Oresnik, el nuevo modelo de proyectiles de medio alcance fabricados por Moscú, fueron probados por vez primera con éxito en noviembre del año pasado y pocas semanas después Lukashenko, después de reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin, reveló que había solicitado el despliegue de este tipo de arsenal en territorio bielorruso. El ensayo fue una respuesta al uso por parte de Ucrania de misiles de largo alcance de fabricación estadounidense y británica durante la guerra contra el territorio ruso, especialmente en las provincias de Kursk y de Briansk. Miramos también a Ucrania con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, por sus siglas en inglés, ha recibido la orden de suspender todos los proyectos y los gastos correspondientes en Ucrania. Es lo que reporta el medio ucraniano Suspilne, citando a uno de los empleados de la institución de Estados Unidos en Kiev. De acuerdo con el funcionario anónimo, de momento el organismo no tiene instrucciones detalladas de esta directiva o si habrá excepciones para su implementación. En este sentido, la medida se adopta después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenara a principios de la semana pasada, poco después de asumir el poder, suspender la asistencia a países extranjeros por 90 días en espera de evaluaciones de su eficiencia y coherencia con la política exterior de Washington. Miramos precisamente al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha nombrado al general Mijailo Drapati como nuevo jefe del Grupo Operativo Estratégico Yortitsia, que está a cargo de las zonas del frente en las que Rusia gana terreno constantemente, situadas en la región oriental de Donetsk. Decía que hoy ha ordenado que se refuerce el mando de la estructura de nuestras fuerzas en la región
de Donetsk. Estas son, dice, las zonas de combate más intensas, es lo que apunta el jefe del Estado ucraniano. Drapati asume esta nueva posición después de que fuera nombrado en noviembre del año pasado jefe de las fuerzas terrestres ucranianas. El general de 42 años compaginará ambos puestos, lo que según Zelensky le ayudará a combinar las operaciones de combate del ejército con el entrenamiento adecuado de las brigadas. Dice que las necesidades del frente deben determinar los estándares para equipar y entrenar a las brigadas, es lo que agrega el jefe de Estado ucraniano.